Bueno, eh, hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Rodríguez. Espero se encuentren bien. En esta ocasión voy a hablar de un tema que, pues en meses recientes, lo estoy grabando a principios de agosto del 2020, a principios en febrero, cuando se conmemoraba un año más del trágico desenlace del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. La primera dama en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, hacía referencia a la decena trágica, pero no como decena, sino como quincena trágica. Obviamente generó revuelo lo propuesto por la primera dama, pero tampoco hay que juiciarla, sino hay que informarnos. Y en ese sentido hay una investigadora, Josefina MacGregor, que publicó hace poco un trabajo donde ella se replantea que si es correcto decena o quincena, sobre todo porque decena trágica hace referencia a esta interpretación de los seguidores de Félix Díaz, y obviamente ella, al analizar documentos, refiere más bien a la quincena trágica. Pero independientemente, hablemos de lo que fue este trágico desenlace para el apóstol de la democracia. Todo esto se va a dar en febrero de 1913. Tanto Francisco I. Madero como José María Pino Suárez llegaron a tener sus diferencias obviamente, con estos conspiradores, entre los que destacaba, por ejemplo, Manuel Mondragón, que desde Cuba, repito, era uno de los grandes interesados en ese sentido. Gregorio Ruiz, que era un general y que también era senador. Aureliano Urrutia, un médico que atendía a Victoriano Huerta de sus cataratas. Se habla mucho de que Urrutia fue el vínculo para que Huerta jugara también un papel determinante en este desenlace de Huerta. Jerónimo Treviño fue otro de los políticos. Obviamente en este desenlace no podemos dejar de mencionar el papel de Henry Lee Wilson, el embajador norteamericano, que inclusive en las instalaciones de la embajada norteamericana se va a reunir con Victoriano Huerta y con el propio Félix Díaz. De igual forma, Francisco León de la Barra, aunque él, digamos, no es parte del grupo de conspiradores, también sus diferencias, aunque no lo crean, en estos días del trágico desenlace de Madero, se ofreció como intermediario, ¿no? para dialogar, pero ahorita vamos para allá. También el propio Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo Reyes, así como también Cecilio Ocón, que van a estar inmiscuidos. Antes del 9 de febrero, el día en que inicia todo esto que les voy a platicar, habían 8 planes distintos, al menos 3 fechas contempladas. Una era el 1 de enero, otro el 5 de febrero y otro el 11 de febrero. El sábado 8 de febrero, algunos periodistas se acercaron con Francisco I. Madero y dijeron: señor presidente, algo está pasando. Hemos visto a ciertas personas reunirse. Digamos, les llamaba mucho la atención, porque no digo que fuera el agua y el aceite, pero era como muy extraño a ciertas horas que ciertos personajes se estuvieran relacionando. De todos modos, pueden leerse la obra que publicó hace ya unos años Paco Ignacio Taibo, que ahora es titular del Fondo de Cultura Económica, es temporada de Sopilotes. Pero en fin. Su hermano, el hermano de Francisco, Gustavo, se encontraba en Monterrey. Él estaba haciendo preparativos porque se iba de viaje a Japón, recordar el vínculo que ya existía entre México y Japón. Y obviamente dijo: bueno, si son peras o son manzanas, yo voy a la Ciudad de México a ver si realmente lo que dicen son rumores o no lo son, o qué tan cierto puede ser lo que me dicen los periodistas. Obviamente Gustavo le decía: Pancho, por favor, Pancho, ¿no? Era parte de sus expresiones. Algunos políticos decían que Gustavo tenía madera para ser político y no tanto Francisco, ¿no? Pero bueno, para hacer más largo el asunto, domingo 9 de febrero, soldados de Tlalpan y de Tacubaya salen de sus destacamentos y van junto, pues se preparan para ir a la prisión de Santiago de Tlatelolco a liberar a Bernardo Reyes,
Cabe recordar, Bernardo Reyes ya junto con su hijo Rodolfo se estaba arreglando, había pedido ropa interior limpia, su caballo lucero y demás para lo que se iba a dar. Mientras este contingente iba, otro aprovechaba el cambio de guardia para tomar Palacio Nacional. Una vez liberado de Santiago Tlatelolco, Bernardo Reyes ordena a Gregorio Ruiz que se traslade a Palacio Nacional a reforzar a las tropas que han tomado el control de Palacio Nacional. Mientras él, junto con su hijo Rodolfo, Manuel Mondragón y otros, se van a Lecumberri a liberar a Félix Díaz. Al mismo tiempo, dado lo que estaba sucediendo, el ministro general de la Peña, que era el ministro de guerra, así como Gustavo, no sabían qué estaba pasando y deciden ir a Palacio Nacional sin saber que Palacio Nacional estaba bajo el control de gente afín a Bernardo Reyes. Por lo tanto, el ministro de guerra, general de la Peña, y Gustavo Madero son detenidos. Al respecto, el general Lauro Villar y Adolfo Basó, Lauro Villar era el general de la plaza y Adolfo Basó era el intendente de Palacio Nacional, pues son informados de lo que está pasando, que saben que Palacio Nacional ha sido tomado por los conspiradores. Así que Lauro Villar, más que nada Villar, decide reclutar a cadetes para que por una vieja puerta, que era donde entraban caballos y demás, pudieran ellos entrar y aprovechar y tomar de nueva cuenta Palacio Nacional. Y lo van a hacer. Mientras, Bernardo Reyes se traslada con su contingente a Lecumberri. Se liberan, hay un abrazo entre Félix Díaz y Bernardo Reyes. Y en Chapultepec, Madero. Varias llamadas. Madero dice, pues, ¿qué está pasando, no? Obviamente parte de su comitiva, los que lo protegían, le decían, no vaya, señor presidente, que es acá, usted aquí está seguro, ¿no? Madero dice, no, yo tengo que ir a Palacio Nacional, yo tengo que estar allá, soy el presidente. Así que lo escoltan, ¿no? La famosa marcha de la lealtad, ¿no? de Chapultepec hacia Palacio Nacional, sin saber, repito, lo que iba a suceder. Después de liberar a Félix Díaz, Bernardo Reyes, Mondragón y compañía se trasladan rumbo a Palacio Nacional con la idea de que Palacio Nacional es de ellos. Pero cerca de ahí reciben informes de que Palacio Nacional fue tomado por Lauro Villar. Bernardo Reyes dice, a Lauro Villar lo conozco, podemos llegar a entendernos, pero lo que no sabía Bernardo Reyes es que Lauro Villar, una vez que recupera Palacio Nacional, coloca un par de ametralladoras sobre el frente del Palacio Nacional, otros soldados acostados en posición de tiro, previniendo una ofensiva o una intentona de nueva cuenta por parte de los conspiradores. Y tal cual, Bernardo Reyes se divide en las tropas, una columna Bernardo Reyes, otra Félix Díaz y la otra Manuel Mondragón. Reyes avanza. Todavía en aquella época lo que hoy nos conocemos como la plancha de Zócalo no existía, era un parque con un kiosco, con jardineras, con banquitas y demás. Reyes logra acercarse a Palacio Nacional porque una de las ametralladoras se encasquilló hasta que logran reactivar otra vez el mecanismo. Cae Bernardo Reyes. Algunos de los que acompañaban a Bernardo Reyes se van al campanario de Catedral. Y ahí pues se van a convertir en francotiradores. Después se hacen pasar por sacerdotes, cuenta Stanley Ross, ¿no? Entonces, al ver lo que sucede, Mondragón y Díaz se detienen y abandonan las cercanías de Palacio Nacional. Se reagrupan en la estatua de Carlos IV, ahí en frente a Minería, y de ahí salen hacia la Ciudadela. Ahí salen a la Ciudadela. Este incidente no pasa desapercibido por Madero, que iba rumbo a Palacio Nacional, cuando empiezan a escuchar algunos tiros, y algunos de estos tiros provocan la caída de gente cercana a Madero. Así que
Los que protegen a Madero deciden bajarlo del caballo, porque iban en el caballo con la bandera de México, ¿no? En todo el rollo. Entonces le dicen que se protegiera y deciden protegerlo en un estudio de fotografía, el estudio Daguerre. De ahí espera. Los disparos que escucha es el enfrentamiento de Reyes con Lauro Villar en Palacio Nacional. Y por un momento el estudio de Daguerre se va a convertir en el punto neurálgico, porque ahí va a estar Madero. Y ahí comienza a recibir informes del general de la Peña, del propio Gustavo, ¿no? Que han sido liberados. Y le informan: Pancho, ¿no? Intentaron tomar Palacio Nacional, lo recuperó el Lauro Villar, el general Villar, y Bernardo Reyes intentó de nueva cuenta, pero muere. Y te tengo una mala noticia, le dice Gustavo: Lauro Villar ha sido herido, por lo tanto tienes que nombrar a un nuevo general de la plaza. Ahí comienza el primer error de Madero, quizá. Digo, es fácil, ¿no?, cuestionar a estas alturas del partido, pero en ese momento, ¿qué podemos decir? Aparece Victoriano Huerta. Y no vestido, bueno, no con su uniforme, sino de civil. En ese momento, Victoriano Huerta era general de división, era el general top, digamos, el general de mayor rango dentro del ejército. Y Madero, quizá, no sé si desesperado, bueno, ustedes a saber, aunque después lo sabremos cuando lo cuenta a sus propios allegados, decide nombrar a Victoriano Huerta como general de la plaza. Quería, como en esta decisión, demostrar que Madero confiaba en el ejército. Ese era el problema a veces de Madero, confiar demasiado en las instituciones, pero no en las personas, ¿no? Después del estudio de Daguerre y tras esta serie de ajustes o de decisiones, obviamente Gustavo no estaba muy de acuerdo, abandonan el estudio de Daguerre y se van a Palacio Nacional. Huerta ordena fusilar a Gregorio Ruiz. Alguno dice, Stanley Ross sobre todo, que quizá la decisión de Huerta era para que Gregorio Ruiz no pusiera en aprietos a Victoriano Huerta, por el hecho de que pudiera decir: pero si Huerta está en la conspiración, ¿no? Muere Gregorio Ruiz, mientras que Madero, junto con Pino Suárez, decide trasladarse a Cuernavaca. Obviamente recibe informes de Huerta de que mandó a llamar al general Guillermo Rubio Navarrete, que ese era en ese momento el mejor artillero que tenía el ejército, porque los alzados, Mondragón y Díaz, tenían informes que se habían refugiado en un arsenal del ejército que estaba en una antigua fábrica de tabaco que era la Ciudadela. Entonces necesitaban destruir la Ciudadela con buena artillería. Entonces Madero dijo: bueno, está bien que venga Rubio Navarrete, mientras yo voy a Cuernavaca por un general que yo le tengo mi mayor confianza, que era Felipe Ángeles. Primero se trasladaron en auto y finalmente, aprovechando que un tren con soldados se iba hacia Veracruz, este tren los iba a escoltar hacia Cuernavaca. Llegan a Cuernavaca, Madero le pide a Felipe Ángeles, que recién había sido ascendido a general brigadier, uno de el nivel más bajo de todos los generales, y le dijo: bueno, por favor acompáñeme y sea usted quien me aconseje, ¿no? Obviamente también algunas decisiones un poco atrabancadas por parte de Madero, porque era confrontar, ¿no?, a Felipe Ángeles junto con Huerta. Bueno, para hacer más largo el asunto, eso fue el domingo 9. El lunes 10 de febrero, en la pastelería del Globo, hay gente que ve a Félix Díaz y a Victoriano Huerta reunidos. ¿Cómo ven? En la pastelería del Globo, desde 1884, ¿no?, fundada desde 1884, ahí los ven. Obviamente hay informes, Gustavo desconfía de Huerta, en ese tenor Francisco León de la Barra se acerca con Madero, le dice: ¿sabe qué? Si quiere yo intercedo, intento dialogar con... Quiero aclarar que obviamente Francisco León de la Barra era también diputado y que estaba cercano. No pasó a más. Martes 11, supuestamente a las 10 de la mañana se estaba contemplando un ataque con la llegada de Rubio Navarrete. Rubio Navarrete le dice al señor presidente Madero, le dice: no se preocupe, la Ciudadela va a caer mañana. A las 10:30 de la mañana, al mismo tiempo, en la casa de Enrique Cepeda, hay una nueva reunión entre Félix Díaz
y Victoriano Huerta. O sea, los informes es: Pancho, te están traicionando, ¿no? Y tienes al traidor cerca de ti. Pero obviamente Pancho no hacía mucho caso. Miércoles 12 de febrero, ante la situación, Henry Lee Wilson encabeza un cuerpo diplomático en donde también está el embajador alemán, el español, el cubano, el japonés, el chileno, como para pedir garantías. Obviamente Madero dice: pues si no puedo garantizar la seguridad de mis gobernados, pues menos de los extranjeros, ¿no? Hay fuego cruzado, la artillería. Recuerden que Rubio Navarrete había prometido que para el martes para el miércoles, había prometido que el miércoles iba a caer la ciudadela. No fue así. Obviamente Huerta, en estos arreglos que tuvo con Félix Díaz, era justo antes de iniciar el ataque, ordenara que desviaran los cañones para que destruyeran los edificios aledaños. Esto va a provocar, por ejemplo, que la cárcel de Belén sea destruida, algunos de los prisioneros escapen, después algunos sean detenidos, otros se incorporen a la ciudadela y otros simplemente desaparezcan. Es más, la situación era tan complicada que el propio Gustavo Madero tuvo que poner de su bolsa para comprar emparedados y así poder alimentar a la tropa, ¿no? ante los acontecimientos que estaban. El jueves 13 de febrero, el propio Guillermo Rubio Navarrete le dice a Madero: por favor, no sea tan optimista. Digo, es lógico, Rubio Navarrete sabía algo que pues evidentemente no quería decirlo quizá a Madero, pero era inminente que lo estaban traicionando. Henry Lee Wilson vuelve a hacer de las suyas, presionando a Madero y acercándose con Huerta, acercándose con Félix Díaz. El viernes 14 llegan nuevos refuerzos desde Oaxaca, al general Rivera, y desde Toluca el general Blanquet, Aureliano Blanquet. Hay reuniones en la embajada, en la casa del embajador, en 1913. Pedro Lascurain, otro del cuerpo diplomático mexicano, intenta convencer a Madero, porque pues era lógico. O sea, la consigna de los ciudadanos es: no dejaremos las armas hasta que Madero renuncie. Y Madero decía: pero ¿por qué voy a renunciar si el pueblo de México me eligió a ellos, no? El propio Francisco León de la Barra, el propio embajador de España, Bernardo Colongan, dicen: señor presidente, si quiere nosotros mediamos con los ciudadanos para que se entreguen, ¿no? Inclusive el propio Congreso se ofrece, pero el mensaje era claro: no dejaremos las armas hasta que Madero renuncie. Sábado 15 de febrero, Madero manda un telegrama a Estados Unidos. Obviamente Henry Wilson sigue haciendo de las suyas, pide un alto a las circunstancias. Huerta y Lee Wilson han platicado y Huerta pues intenta ganar tiempo. Ya comienzan a haber ciertas críticas hacia Huerta por la forma en que está trabajando. Independientemente, las personas que viven cerca de la ciudadela son los más afectados. Falta de comida, hay muchos muertos. Supuestamente el domingo 16 se iba a dar un encuentro entre Wilson y Huerta, cosa que no se va a dar. Aparece en escena Guillermo Obregón, que intenta como acercarse con Blanquet para ver si puede llegar a un acuerdo con Blanquet de que apoye a Huerta y a los que están conspirando. Hay informes de Jesús Urueta, que va con Gustavo y le dice: oye Gustavo, yo me he percatado de ciertas reuniones de gente cercana a tu hermano y que también es cercana a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿no será que lo están traicionando? Porque inclusive por las noches los ciudadanos que están sitiados reciben alimento, reciben bebida. Obviamente, ¿qué está pasando, no? No les vayan a estar traicionando. Hay una primera acusación a Huerta. Le dice: general Huerta, ¿qué está pasando? Le dice Huerta a Francisco: usted está en brazos del general Huerta, no se preocupe, ¿no? Usted no se preocupe. Lunes 17 de febrero, Gustavo encañona a Huerta, le dice: usted está traicionando a mi hermano. Francisco dice: no, libérenlo y entréguenle su arma, es inocente. Pero eso sí, a partir de ese momento le dice: general Huerta, usted tiene 24 horas para probar su inocencia
y la fidelidad a este gobierno. Mientras tanto, los ciudadanos preparan un nuevo ataque. Martes 18 de febrero. Habían rumores de que se había dado un armisticio entre los ciudadanos y el propio Huerta. Las cosas estaban en calma, cañones colocándose o preparándose. Francisco Carvajal pues intentando convencer a Madero de la renuncia. Huerta al mismo tiempo se compromete por la mañana, a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde se compromete a atacar de una vez por todas a la ciudadela. Guillermo Obregón vuelve a hacer de las suyas y le pide a Madero pues que renuncie. Madero dijo que no. Al mismo tiempo, mientras se preparaba el ataque de las 3 de la tarde, Victoriano Huerta invita a Gustavo al famoso restaurante Gambrinos para, digamos, limar asperezas. Estamos hablando 12:30 aproximadamente. Sí, 12:30 de la tarde. Para festejar el ascenso de un general, si mal no recuerdo. Mientras tanto, Madero, Francisco, estaba en Palacio Nacional, en una de sus oficinas. No, estaba en la oficina. Una pequeña salita de juntas cuando es interrumpido por Jiménez Riverol, que le dice: señor presidente, tengo que protegerlo. El general Rivera, aquel que ya había llegado de Oaxaca, lo quiere capturar, ¿no? Lo debo de llevar a un lugar seguro. Madero dice: no, está bien, no pasa nada. Aquí estoy bien. Jiménez Riverol dice: no, usted es mi prisionero. Y tengo órdenes del general Blanquet de detenerlo. La gente que iba con Jiménez Riverol corta cartucho. Los oficiales que están con Madero también cortan cartucho y comienza a haber un fuego cruzado. Jiménez Riverol cae. Madero empieza, pues, también nervioso, ¿no? Dice: calma muchachos, por favor no disparen. Al mismo tiempo, rurales que estaban afuera, al escuchar los disparos, dicen: ¿qué pasa? Madero sale al balcón y le dice: tranquilos, vuelvan a sus puestos, no pasa absolutamente nada. Madero desciende por el elevador, busca al general Blanquet. Para eso, en uno de los patios ve a los soldados estoicos en descanso. Les habla al presidente, ¿no? Y mientras está como reclamándole a los soldados, aparece Blanquet con una pequeña escolta, desenfundado. Le dice: usted es mi prisionero, ¿no? Le dice Madero: es el presidente de la república con quien usted está hablando. Pero en fin, ya era demasiado tarde. Madero fue detenido junto con Pino Suárez y fueron trasladados a la intendencia de Palacio Nacional. La intendencia no es el cuarto de la escoba, sino más bien era la oficina donde se despachaba, pues obviamente, parte de la seguridad de Palacio. Junto con Pino Suárez también se suma Felipe Ángeles, que había sido citado por Huerta un poco antes y detenido. Y poco tiempo después hay una situación en Gambrinos. Huerta es interrumpido. Obviamente, según hay una llamada, esta llamada es donde le informan que ya ha sido detenido Francisco. Así que él regresa a la mesa e informa que ya se tienen que retirar. Gustavo le dice: bueno, pues nos vamos juntos, ¿no? Y le dice Huerta: no, quédese, festeje, ¿no? 20 minutos después es detenido también Gustavo. A Gustavo le va a ir peor que a Francisco. Digo, al fin de cuentas el desenlace de los dos pues es la muerte. Pero a Gustavo lo llevan después a la ciudadela, y entre los soldados pues ebrios le acomodan una buena madrina, al grado que quedó todo desfigurado. Y obviamente inclusive, bueno, Gustavo tenía un ojo de vidrio, le dicen ojo parado. Le quitaron el ojo de vidrio, después el ojo bueno. Sufrió, fue infeliz en sus últimos momentos de vida. Inclusive salió de la ciudadela. Hay una estatua enfrente de la ciudadela, una pequeña placita donde está Morelos.
La única forma que tuvieron de reconocer a Gustavo fue por una mancuernilla. Así las cosas. Pero bueno, el 19, el Congreso está discutiendo la situación, si renuncia o no Madero. Madero sigue encerrado en la intendencia de Palacio. Obviamente dice renuncio, pero si me permiten irme al exilio. En ese sentido destaca mucho Manuel Márquez Sterling, el embajador de Cuba, que había ofrecido llevar en tren a Madero y de ahí a Veracruz, de tren de Ciudad de México a Veracruz y de ahí en barco hacia Cuba, ¿no? Obviamente también la embajada japonesa juega un papel determinante, la embajada chilena también. Inclusive ese miércoles 19, ahí ya deja ver Madero la situación, dice, de 5 años para el cual fui elegido, solo goberné 15. Y de algo puedo estar seguro, no volvería a repetir los mismos errores. Ya era demasiado tarde. Las renuncias son aceptadas. Pedro Lascurain asume la presidencia. Stanley Ross difiere un poco en cuanto al tiempo que estuvo Pedro Lascurain como presidente de México, pero dejémoslo en 45 minutos. Renuncia y acto seguido Victoriano Huerta se vuelve presidente. Huerta anuncia que Madero no se va a ir a ningún lado, no va a tomar ningún barco, perdón, ni siquiera ningún tren que lo lleve a Veracruz, sobre todo porque hay temor de Victoriano Huerta de que el general José Refugio Velasco, que está en Veracruz, pueda liberar a Madero. Hay peticiones de gente cercana a Madero hacia Huerta de que pues por favor lo liberen, cosa que no se va a dar. El jueves 20 de febrero no pasa mucho, Madero sigue detenido y hay una pequeña reunión en Palacio Nacional donde el cuerpo diplomático junto con Henry Wilson reconocen a Victoriano Huerta como presidente, pero la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar con Madero y con Pino Suárez? Perdón, se cortó el problema de las cámaras digitales, pues que son eso, no son videocámaras, sino son cámaras digitales, entonces cortan a los 30 minutos. En fin, sábado 22 de febrero hay una reunión en Palacio Nacional donde participa Victoriano Huerta. La decisión es ¿qué va a pasar con los prisioneros? Hay que trasladarlo. Evidentemente se ausenta Huerta de la reunión y finalmente Blanquet toma la iniciativa. Luis Ballesteros es nombrado como responsable de Lecumberri. Al mismo tiempo se buscan 2 automóviles porque Madero va a ser trasladado en automóvil. Se busca un Protos Washington muy similar al auto de la presidencia y un Perles azul. Uno es prestado y otro es rentado. En ese momento el rural, que ahora es federal, Francisco Cárdenas, mayor Francisco Cárdenas, junto con el teniente Rafael Pimienta, se van a hacer cargo de los prisioneros. Mientras, obviamente Ricardo Romero y Ricardo Hernández, que son los choferes, entran a Palacio Nacional, se estacionan enfrente de la intendencia. Antes de las 22:30, Madero, Pino Suárez y el propio Felipe Ángeles se encontraban descansando, ya durmiendo, cuando son obviamente despertados. Le piden a Madero que se alisten, lo mismo Pino Suárez, Ángeles también, pero Ángeles dice no, usted no, solo ellos. Y obviamente abandonan Palacio Nacional hacia las 22:30 horas, pues obviamente con esas peculiaridades. Llegan a Lecumberri, no sabe Madero qué les va a pasar, tampoco Pino Suárez. Llegan a la puerta principal, se detienen los automóviles, Cárdenas desciende, recibe instrucciones, regresa al automóvil, pide que siga avanzando el automóvil y que dé la vuelta. Obviamente Madero dice, ¿a dónde nos llevan? Y dice, no, pues por la puerta de atrás. ¿Cuál puerta de atrás? Si esta cosa no tiene puerta de atrás, ¿no? O sea, no tiene puerta trasera. Pues el hecho es que ya los estaban esperando. Se detienen los automóviles, oscuridad total, salvo las luces de los automóviles. Francisco Cárdenas dice que se baje. Madero dice, pues ¿qué me van a hacer? Empieza a gritar, empieza a pedir ayuda, auxilio y demás. Lo golpean. Francisco Cárdenas le dispara a Madero a quemarropa. Atrás en el Perles iba Pino Suárez, empezó a gritar también, a pedir ayuda. Otro cachazo, también lo tiran. Después obviamente son llevados a la enfermería de Lecumberri. La idea, bueno, obviamente después, antes de que
abandonaran la zona era disparar a los automóviles para crear la versión de que Madero había muerto en una intentona de sus simpatizantes por liberarlo. Así fue el trágico desenlace. Inclusive el domingo 23 esa fue la noticia, ¿no? Que había fallecido Francisco I. Madero y Pino Suárez en un enfrentamiento, ¿no? Entre los que lo trasladaban y los que intentaban liberarlo. Finalmente el lunes 24 los cuerpos fueron entregados y así fue el fin del apóstol de la democracia. Sus parientes, algunos se refugiaron en la embajada japonesa y otros se fueron a Estados Unidos, pero así las cosas. Pero bueno, aquí la vamos a dejar y continuamos con el gobierno de Victoriano Huerta y el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza.